El pasado mes de agosto, la policía de Valencia comenzó a investigar la muerte a puñaladas de un ingeniero llamado Antonio Navarro. Como pueden ustedes suponer, estamos ya en tiempo de territorio negro. Bien, esa investigación de la policía acabó en enero con un desenlace sorprendente. Fueron detenidos quien era esposa del asesinado, de María Jesús Moreno, a la que todos conocían como Maje, y también un compañero de ella, un compañero de trabajo, que era un auxiliar de enfermería llamado Salvador Rodrigo, que fue el que se confesó autor del crimen. Luis Rendueles y Manu Marlasca, muy buenas tardes, bienvenidos a los dos. Hola. Hola, buenas tardes. Van a contarnos hoy en este territorio negro los secretos de esta investigación y de ese triángulo de amor y de crimen que formaban sus protagonistas. Podemos ir al principio, al arranque de esta investigación. Vamos a el pasado 16 de agosto. A lo mejor los oyentes, como eran vacaciones, era mes de agosto, quien más quien menos está fuera de su lugar habitual, igual no estuvieron muy al caso, muy pendientes. Fuera de Valencia, claro, en Valencia seguro que han seguido con mucho más ahínco la información, ¿no? Mediados de agosto, garaje de la calle Calamocha, número 18, en el barrio de Patraix, en Valencia. Allí es donde encuentran el cuerpo sin vida de Antonio Navarro Cerdán. Es un vecino el que lo encuentra, un vecino que además coincide que es el presidente de la comunidad de ese bloque, de la calle Calamocha 18. Encuentra el cuerpo sin vida de Antonio, un ingeniero natural de Novelda, de Alicante, que tenía 36 años y que trabajaba en una empresa filial de Ferrovial. Su cadáver está en el tercer sótano del garaje, junto a su coche de empresa, un coche que utilizaba habitualmente pero que era de la empresa, y el cuerpo presentaba, así a simple vista parecía que presentaba 6 puñaladas. Se llamaba la atención algo, que casi todas las cuchilladas estaban agrupadas en el pecho, es decir, eran mortales de necesidad casi todas. Los policías, que son agentes del Grupo de Homicidios de Valencia, no les cuadra desde el principio la posibilidad de un robo. Primero por la hora, porque fue a las 7:30 de la mañana, y a esa hora todo el mundo sale a trabajar y es raro que un ladrón intente un robo en un garaje comunitario a esa hora. Pero sobre todo y además a Antonio, a la víctima, no le faltaba ningún objeto personal. Allí dejaron sus asesinos, o su asesino dejó 2 teléfonos móviles, la cartera con dinero, tarjetas de crédito, todo lo tenía encima. Y además la violencia y la precisión de las cuchilladas que te decía Manu eran más propias de un asesino que de un ladrón. Claro, demasiado evidente. Supongo que, como me habéis contado, que se hace siempre en estos casos, la policía empieza a investigar pues el entorno más próximo a la víctima, ¿no? Sí, y descubren que Antonio Navarro está casado con una enfermera llamada María Jesús Moreno, a la que todo el mundo conoce como Maje, una chica de 27 años, y se casaron en septiembre del año 2016. Se conocieron 6 años antes, cuando ella apenas tenía 21 años, y en su primera declaración ante la policía, Maje parece, querer orientar las pesquisas hacia una dirección determinada. Por ejemplo, cuenta que su marido tenía mucho carácter, que se habría resistido a un robo y que además estaba muy descontento con las obras que estaba haciendo en la casa, unas obras que le estaban haciendo y no tenía todas consigo, no estaba nada contento con el encargado. La mujer es enfermera en el Hospital La Salud y trabaja también en una residencia geriátrica, allí en Valencia, y a la policía le va dando otras claves sobre la relación que ella tenía con su marido, con la víctima, ¿no? Les cuenta que su marido tenía un carácter posesivo, que le cogía el teléfono móvil y lo miraba, lo espiaba, que ella tenía que mentirle para poder quedar con sus amigos. Incluso habla de que tiene algunas sospechas de que su marido la estaba siendo infiel con una compañera de trabajo. Bueno, y todo eso que estáis contando, esas claves, ¿le resultan en su momento útiles a la policía? ¿Le sirve a la policía para orientar las pesquisas? Mucho. Esa declaración es de gran utilidad para la policía, no por sí misma, sino sobre todo cuando la comparan con las de otras personas que están relacionadas con el matrimonio, con la pareja, con Maje y con Antonio. La mejor amiga de Maje, por ejemplo, revela a la policía que su amiga tenía un amante desde el pasado mes de mayo, algo que la mujer de Antonio le oculta a la policía de manera intencionada. Además, varios compañeros de la víctima dijeron que Antonio estaba muy enamorado de su mujer, que no tenía ningún problema con nadie. Y más o menos por esas fechas, el grupo de homicidios, estamos hablando de los primeros días de la investigación, el grupo de homicidios de la Brigada de Valencia, que por cierto dirige una mujer, bautizó esta operación como Operación Viuda Negra, lo que da una idea de por dónde iban a ir las investigaciones. Desde luego, o sea que deduzco que Maje se convirtió pronto, relativamente sospechosa. Muy pronto. Y eso a pesar de que en el entierro de su marido, María Jesús leyó una carta allí en público, una carta muy sentida, muy emocionante de amor a su marido, que emocionó a todo el mundo, todos los que estaban presentes en la iglesia de Novelda donde fue el funeral. Pero quienes estuvieron presentes en las primeras declaraciones que hizo la mujer ante la policía nos explican que ella se reía y pasaba a llorar en cuestión de segundos, que en lugar de prestar atención a los policías que la interrogaban, se dedicaba a mirar su teléfono móvil.
Y una semana después del crimen, ella misma acaba de ponerse debajo del foco de los investigadores cuando acude y revela que les había mentido o que por lo menos no les había contado toda la verdad en su primera declaración. O sea, ella misma va a la policía y dice que había engañado a la policía. Sí, lo hace primero mediante una llamada de teléfono y luego ya la toman declaración. Lo hace porque ella se entera de lo que ha contado su mejor amiga a los agentes. La que le Claro, la que cuenta lo del amante. Eso vale, es. Vale. Confiesa en esta segunda declaración que, bueno, que su relación matrimonial no era tan buena como había contado, que antes de casarse todo iba perfecto con Antonio, pero que las cosas se tuercen porque él era muy controlador y muy celoso. Maje se contradice en muy pocos minutos en esa misma declaración, porque pese a decir eso, pese a decir que todo iba bien hasta que se casan, también le confiesa a la policía que 6 meses antes de la boda había comenzado una relación con un fisioterapeuta que siguió esa relación paralela hasta después de la luna de miel. Su marido, de hecho, le pilló un mensaje cariñoso de ese hombre en el que le mandaba una canción romántica y aquel incidente incluso llegó a poner en peligro su boda. Además, la viuda cuenta que en mayo de 2017 había empezado una relación con otro hombre, un tercero, que trabajaba en una agencia de publicidad al que no había comentado que ella estaba casada. María Jesús le cuenta a la policía que muchas veces en los últimos tiempos le había dicho a su marido que iba a trabajar de noche, en turno de noche, y lo que hacía realmente era pasar la noche con su amante. Así hizo la última noche, la noche del 15 al 16 de agosto, la noche antes del asesinato. Y su marido lo que pensaba era que ella estaba trabajando, pero realmente ella estaba con ese hombre. Yo supongo que lo que contáis que ya dice la policía, esa declaración ya la pone contra las cuerdas, ¿no?, ante la policía. Bueno, la policía lo que hace ya es orientar la investigación hacia la vida privada de la mujer, aunque no descarta otras líneas, y así lo hacen constar en todos los informes, y lo que hacen es seguir recabando testimonios que apuntalan esa hipótesis. La familia, los amigos de Antonio, por ejemplo, dicen que nunca jamás dejaba el coche de empresa en el garaje, tal y como hizo la noche anterior al crimen, que era un coche de empresa y que por tanto no lo metía en el garaje, le daba un poco igual. Que además Maje era la persona posesiva de la pareja, la controladora, y que además Antonio nunca se habría resistido a un atraco, tal y como declaró su esposa, que dijo que, bueno, pues que tenía mucho carácter. La familia decía que no, que nunca se habría resistido. La policía lo que hace es comenzar con autorización judicial a escuchar los teléfonos de Maje, de su amante y de su examante. Y esos pinchazos telefónicos comienzan muy pronto a dar petróleo. Petróleo, o sea que hay mucha sustancia en esas conversaciones que pincha la policía, ¿no? Sí, ya el 22 de septiembre la policía hace un informe en el que valora esos 30 días, ese mes que llevan escuchando a la viuda. Y la inspectora jefe del grupo de homicidios de Valencia asegura que, a tenor de lo que han ido escuchando, la muerte de Antonio ha sido para Maje, así lo escribe, una liberación, lo dicen así textualmente. Señalan que cuando habla por teléfono con allegados o familiares del fallecido, de su marido, ella se muestra compungida y les cuenta historias como que lleva un mes sin salir de casa o que no come nada, solamente se alimenta con yogures. Pero la realidad es bien distinta y Claro, la poli oye eso, pero sabe lo que está haciendo ella. Claro, porque ella misma lo dice. Claro. Porque en los 30 primeros días, cuando habla con otras personas, Maje confiesa que ha mantenido su relación con su amante, con el que ha llegado a viajar esos días a Denia, por ejemplo, también a Barcelona, y que incluso en un viaje a Barcelona ella tenía un encuentro sexual, una historia muy tórrida con un guardia urbano de Barcelona, un policía local, que naturalmente también oculta a su último amante. Y vamos, es el tercero este, ¿no? Es el Sí, vale, el sí, tercero. Y Maje habla explícitamente. Muy explícitamente, sí. Yeah. Habla así de claro con su mejor amiga, habla de liberación, y vamos a extractar algunas palabras de Maje, tal y como aparecen en el sumario, tal y como las dijo, tal y como las reflejó la policía en los informes que hizo ante el juez. No olvidemos que en el momento en el que dice estas cosas, su marido no lleva ni 60 días muerto. Y dice: nos gusta la movida, pero la movida con tíos buenos. Yo la movida con Antonio, que en paz descanse, no la quería. Si me lo tenía que tirar después de la reconciliación, no me apetecía nada. Y con este, se refiere al guardia urbano, este me va a follar como me folló en el baño. Que si me lo hizo bien, casi me como el cristal y tenía más culo que yo. Pues sí, parece que le gustaba. En otra conversación con una buena amiga, Maje es muy clara sobre su estado de ánimo, sus sentimientos después del asesinato de su marido, y le dice: yo ahora soy feliz y gracias a Dios que no se me ocurrió tener un nene. Ahora voy a ser feliz y voy a hacer la vida que quiero, me lo estoy pasando bien, puedo hacer los planes que me da la gana. En fin, pues parece claro que Maje vivió la muerte de su marido, pues eso como una liberación, ¿verdad? Como si estuviera obligada a estar con él. Con lo fácil que hubiera sido divorciarse, ¿no? Pues sí. En fin, terrible, la condición humana. Todas esas conversaciones que me estáis contando dan pistas, o alguna pista darán sobre el autor del crimen. Nada, ni una. Lo cierto es que ni una. Sobre el autor material, no. La policía no encuentra pistas durante meses. Incluso llegan a barajar la posibilidad de que Maje haya contratado a un sicario, porque en una conversación con su amiga
habla de eso, de cómo contratar a un asesino, y porque además detectan un cruce de SMS entre Maje y un tipo de Sagunto de Valencia con antecedentes, y ese cruce se produce un poquito antes del crimen, unas semanas antes. En otras conversaciones de Maje queda muy claro, eso sí, lo mal que se lleva con la familia de su marido, especialmente con un hermano de Antonio, con Vicente, con el que discute continuamente por cuestiones de dinero, por la herencia. La investigación sigue estancada en ese punto, saben que la investigación tiene que apuntar hacia esa vida privada de Maje, pero no avanzan nada más, no dan más fruto las conversaciones, y todo cambia, una llamada lo acelera todo. Y casi en cuestión de horas orienta definitivamente esta operación Viuda Negra hasta el que luego fue su desenlace. Una sola llamada. Sí. ¿De quién? Sí, porque ahí aparece un hombre, el 8 de noviembre, María Jesús, la viuda, habla con un hombre que hasta ese momento era desconocido para los policías, ¿no? El tipo es Salvador Rodrigo Lapiedra, tiene 47 años, es compañero de trabajo, es auxiliar de enfermería en el mismo hospital en el que trabaja María Jesús. Y los policías lo que averiguan es que entre los meses de mayo y agosto, hasta 7 días antes del asesinato, ambos han hablado 20 veces. Siempre es él el que llama por teléfono, nunca ella. En esa charla del 9 de noviembre, Salva, el hombre, aparece como un tipo abatido, triste, y le dice a María Jesús que le ha dado un bajón y que ha ido a hablar con la policía. La viuda se pone a gritar y le dice cosas como: ¿qué dices? No hagas locuras. El amigo la tranquiliza y le dice que ha hablado con un policía amigo suyo que le ha revelado detalles de la investigación y de la vida íntima de María Jesús. Y esos detalles que le revela el amigo policía a Salva no le gustan nada. Incluso Salva se pone a sollozar cuando le dice que se ha enterado de que se va a ir a pasar el fin de año con su amante a Italia. Le pide que le deje claro, por favor, si no puede ser feliz con él. Se muestra completamente enamorado de ella, se muestra dolido todo el rato, sollozante. Maje, sin embargo, lo único que le preocupa, lo que le alarma, es que se da cuenta de que la policía la está investigando a ella y que además puede tener intervenido el teléfono. Y dice textualmente: yo creía que estaba descartado y me están a saco investigando, están pinchando mi teléfono y todo. En estas conversaciones parece claro que el tal Salva, ¿no?, el compañero de trabajo de Maje, parece que está muy enamorado de ella, ¿no? ¿Por qué la policía cree que él tiene algo que ver con el crimen de Antonio Navarro? O sea, ¿en qué momento dicen o ocurre algo que vincula a ese hombre con el asesinato de Antonio Navarro? En esa llamada que están escuchando los policías del 8 de noviembre hay una frase que dice Salva y le dice a María Jesús: tendrás que desconectar de mí porque yo te lo voy a recordar cada día que me veas. Lo que interpretan los agentes de homicidios, y acertaron, es que Salvador se refiere al asesinato de Antonio, que cada vez que ella le ve a él se va a acordar de lo que hicieron, ¿no?, con el que él está ligado. María Jesús se da cuenta de que tiene el teléfono pinchado y al final de la charla ya no quiere hablar más e insiste en verse personalmente con su compañero de trabajo. Pero la poli que está escuchando no tiene ningún problema en acudir a esa cita, ¿no? Imagino que la cita la vigila de cerca la policía. Sí, por supuesto, y los investigadores ven por primera vez a Salvador Rodrigo en ese encuentro con Maje. Que hasta ese momento no lo habían ni le visto, ponían cara, no sabían quién era. O sea, ellos lo que ven es que hay un teléfono que ha llamado en 20 ocasiones desde mayo hasta agosto, siempre ha llamado él a ella. Pero claro, al ser posterior al crimen no saben el contenido de las conversaciones. El teléfono de Maje se interviene después. Saben que ese teléfono ha interactuado 20 veces con Maje, pero no saben quién es, no saben quién es el titular, y él nunca había aparecido hasta esa llamada del 8 de noviembre. Ese 8 de noviembre quedan en verse, y los investigadores ven por primera vez el rostro de Salvador Rodrigo en ese encuentro con Maje que se celebra en una cafetería del centro de Valencia. Incluso los fotografían, ahí en el sumario, fotografías de ese encuentro, de esa cita. Y tras esa cita redactan un informe que redacta la jefa de homicidios, que dice textualmente: llama la atención que Salva no responde al mismo perfil que el resto de los amantes de Maje, todos ellos chicos atléticos, jóvenes y atractivos como ella. Maje es una mujer de solo 27 años, con un físico muy atractivo y que se arregla mucho, y Salva tiene 47 años y es poco atractivo. Esto es lo que dice textualmente. Son ciertas las dos cosas. Sí, insisto, los informes los hace la jefa del grupo de homicidios. Sobre la conversación entre ambos, los agentes dicen que él tiene una actitud en todo momento sumisa y dócil hacia ella, casi suplicante, mientras que ella está en todo momento en esa conversación dominante y fría. ¿Y qué ocurre a partir de ese momento, cuando parece que empiezan a encarrilar la investigación? ¿Ya se centra la policía en estos dos personajes? Sí, los investigadores descubren que Salva le había dado a Maje un teléfono de seguridad, un teléfono para que lo utilice solo para hablar con él. Los agentes intervienen también en ese teléfono y el 5 de diciembre, después de 3 semanas escuchando esas conversaciones que ellos piensan que son seguras, hacen un informe que dibuja la relación entre los dos, ¿no? Salvador, 47 años,
años, 20 más que ella, está entregado y a veces roza el ridículo. Por ejemplo, se presta a ir a su casa mientras ella no está para que le arreglen la caldera una puerta, le propone hacer viajes juntos sabiendo que ella ya está conviviendo con su amante, incluso está haciendo planes para comprarse un piso con él. Y como compensación a esa actitud, digamos, servil de Salva, ella lo que le va permitiendo son tener algunas conversaciones subidas de tono con ella y hasta le regala una camisa, dice, porque se acuerda mucho de él. Respondería a un pagafantas, realmente. Ya, el tema ya, es un poco la figura que representa. Esas conversaciones imagino que las tienen siempre confiados en que no les escucha nadie, lo que decías del teléfono seguro, eso creían, ¿no? Ellos sabían o pensaban que estaban hablando con un teléfono seguro para ellos. Y por eso, el 28 de diciembre, tienen la conversación casi definitiva que llega tras un anzuelo que lanza la policía, que los dos, tanto Salva como Maje, muerden. Maje se había ido a hablar con un hermano de Antonio por cuestiones de la herencia y a este hermano, sabiendo que Maje iba a quedar con él, los investigadores le cuentan previamente que ya saben quién es el asesino, que tienen nombres y apellidos de él y que muy pronto van a resolver el asesinato. Y así se lo dice a Maje, la familia de su marido, cuando va a encontrarse con ellos le dicen, pues mira Maje, mira qué bien, que parece que ya tienen al asesino de Antonio. Y claro, la mujer inmediatamente habla angustiada con Salva en términos que ya casi no tienen ninguna duda, ¿no? Él dice cosas como, me tendrían que estar investigando a mí y no me están investigando. Los dos quedan en verse en el aparcamiento de un centro comercial unos días más tarde, el día 2 de enero, y la policía naturalmente acude a esa cita e incluso con autorización judicial logran grabar lo que se dice en esa cita, en ese encuentro. O sea que estamos ya acercándonos al final de esta historia negra, ¿no? ¿Qué ocurre en esa cita cuando se encuentran? ¿Qué se cuenta el uno al otro? Pues el hombre Salva le insiste en que esté tranquila, le dice textualmente, pase lo que pase, tú no vas a tener nada que ver. Y sobre todo los dos tratan de cerrar un punto débil de toda la historia, ¿no? Que son las llaves del garaje donde fue el asesinato. Ella le pregunta qué tiene que decirle a la policía si le preguntan por las llaves del garaje, ¿no? Y Salva le dice que simplemente cuente que las perdió, desaparecieron o que él mismo se las quitó, se ofrece a sacrificarse, ¿no? Según la tesis de la policía, las llaves del garaje se las entregó la mujer, Maje, a Salva para que se metiera allí y esperara a su marido para matarlo, ¿no? Además de esta conversación, la policía recibe en los primeros días de este mes de enero un informe sobre el posicionamiento de los teléfonos móviles de los dos sospechosos que sirve para apuntalar aún más su teoría, ¿no? Durante toda la mañana del crimen el hombre Salvador apagó su teléfono móvil y a eso de las 2 de la tarde de ese mismo día los teléfonos móviles de Salvador y Maje están juntos, posicionan juntos. Así que Maje y Salva, en fin, ya hilvanado todo esto que nos están contando Luis y Manu, son detenidos el día 10 de enero y él, como le había prometido a ella en las conversaciones que interceptó la policía, pues asume toda la culpabilidad, ¿no? Toda la autoría del crimen en solitario y la exculpa por completo a ella. Completamente. Dice que lo mató, que sí, que él lo mató para ayudarla, incluso lleva a la policía hasta un lugar donde había arrojado el cuchillo, que la policía recuperó semanas después. Dice que lo mató para ayudarla porque no iba a poder divorciarse, que en la familia de Maje estaría muy mal visto un divorcio y que, bueno, que lo solucionaría así. Que ella le dio las llaves del garaje, pero que ella le dio las llaves del garaje solo para que aparcara su coche, que él la quiere mucho, que solo quiere que ella sea feliz. Y lo dice un tipo, ojo, que vivía junto a su mujer, con la que lleva casado 22 años, y con una hija, una cría de 19 años. Maje, sin embargo, da dos versiones distintas de los hechos. Ante la policía reconoce que sí, que la primera pregunta que le hace la policía es ¿reconoce usted haber planificado el crimen de su marido junto a Salvador Rodrigo? Y ella dice sí. O sea, dice que sí que dice lo planificó. Sí, que lo planificó. Ya. Dice incluso que se fue a dormir con su amante la noche antes del crimen porque Salva le anunció la fecha del asesinato y que además entregó a su compañero de trabajo las llaves del garaje. Dice que la situación con su marido era muy mala, que le había amenazado con echarla de casa y dice que de vez en cuando, sí, mantenía relaciones sexuales con Salva, aunque matiza, y lo entrecomillo esto porque es lo que dijo, solo sexo oral porque no me resulta nada atractivo. ¿Cómo? Maje reconoce, cuando la policía le pregunta qué clase de relación tiene usted con Salva, que solo sexo oral. Dice que solo sexo oral porque no le resultaba nada atractivo, para ir más allá. Ya, bueno, en fin, pero decís que da una segunda versión de los hechos, ¿no? Sí, que es distinta a esta. 2 días después de la confesión que te ha contado Manu, cuando ya le toca ir al juzgado ante el juez, lo que dice es que le dio a Salva las llaves del garaje para que aparcase su coche allí mientras él hacía la compra, ¿no? Sorprende que le diga al juez que cuando reconoció a la policía haber planificado el asesinato de su marido fue porque, y lo dice así, no entendí bien la pregunta. Era una pregunta bastante inequívoca, ¿no? Y sorprende, o no tanto, los términos en los que habla de Salva, de su amante, la persona que habría sido el ejecutor. Dice que él estaba obsesionado con ella, que se metía en su vida, que a ella le importa muy poco y que no le denunció porque tenía miedo.
Tenía miedo. Eso es lo que dicen. Ya. Y sorprende más, supongo, al conocer el contenido de las cartas que Salva llevaba dentro de su mochila cuando es detenido, ¿no? Sí, y esto tremendo, es tremendo. Salva llevaba guardadas casi como oro en paño unas cartas de Maje, que le había mandado Maje en el mes de, creo recordar, abril del año 2016. Pensemos que Maje se casa en septiembre de ese año, que además en esas fechas ella misma reconoce tener como amante a un fisioterapeuta y además le envía estas cartas a Salvador. Ya sabes que mi amor por ti es tan real como mi mirada o mis ganas de abrazarte. Soy tuya y prometo serte fiel porque no quiero nada más que un hombre como tú a mi lado. Son dos de las perlas, por ejemplo, que Maje le escribió a Salva, quien en su declaración ante el juez y a la pregunta que le hace el juez de oiga, ¿está usted obsesionado con Maje? Él contestó, no es obsesión, es amor. Madre mía. ¿Y está casado este señor? Tiene una hija de 19 años, llevaba casado 22 años. Casado desde hace 22 años con una chica de 19, Dios mío. Pero eso es un amor fatal. Lo que cree la policía y lo terrible. Que cree Segura, el fiscal está orientando el tema por ahí, es que Maje le manipuló y seguramente le prometió pues, o que cuando se quitase de en medio Antonio a su marido, pues podría tener una vida a su lado. Ya. Es lo que provoca todo esto, ¿no? Pero ojo, hasta ahora no hay ninguna prueba concreta que relacione a Maje directamente con el crimen, así que nos podemos llevar alguna sorpresa en los próximos meses. Así que podría ser... ¿Está en la cárcel actualmente o no? Está en la cárcel, pero mientras él siga comiéndose la autoría por completo, pues y ella mantenga que le dio las llaves, sí, pero solo para que aparcase el coche, pues si mantiene esa idea va a ser muy difícil mantenerlo. Probar lo contrario. Claro. Tremendo. Bueno.